Se cumplen 30 años desde que Naciones Unidas dijo que el 22 de marzo teníamos que celebrar el Día Mundial del Agua. Un recurso que es necesario para toda la humanidad y que al mismo tiempo es escaso. El lema para 2024 es Agua para la Paz, porque precisamente la ausencia de agua o que ésta esté contaminada puede suponer el origen de muchos conflictos. El agua debe ser garantizada para el 100% de la humanidad y eso es precisamente lo que buscan los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que toda la humanidad tenga acceso a agua potable y a saneamiento. Para ahondar un poco más en la importancia del agua, tenemos con nosotros a Patxi Casal, que viene precisamente de un lugar que sabe un poquito de agua, de Aguas Alzola, Basswater. Patxi, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ricardo, gracias a ti. Entre otras muchas cosas, yo sé que además de vender vuestros productos, que es lo normal, sí, os gusta realizar un poco una labor didáctica, extender entre la población lo que podríamos llamar como una cultura del agua. Sí, efectivamente, sí. Nos gusta hablar de cultura del agua, no de Alzola, sino en general, ¿no? En un día como este, como dices tú, ¿no? Agua para la paz y agua para toda la humanidad es importante, ¿no? Que de alguna manera se pongan esos datos, ¿no? Que la gente conozca que no sean simplemente subjetividades, sino que sean hechos concretos. La verdad es que a día de hoy todavía, en 2024, tenemos más o menos 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y ese porcentaje se duplica si hablamos de ausencia de saneamiento. Desde un punto de vista de una sociedad como la nuestra, que parece que nos sobra el agua, entre comillas, es quizás un poquito más difícil, ¿no?, concienciar de la importancia del agua. Sí, poniendo los datos, sí, efectivamente, hay alrededor de 8.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? 1 de cada 4 no tiene acceso al agua. Quiere decir que en este mismo momento están buscando agua, hacen recorridos medios entre 15 y 18 kilómetros para conseguir 5 o 10 litros de agua, ¿no? Es una situación que no podemos entender porque realmente hemos nacido 2.000 kilómetros al norte de donde está ocurriendo esto, que tampoco es una distancia, ¿no? Normalmente recorremos más kilómetros haciendo vacaciones, ¿no?, que entendiendo el problema del agua. Por otro lado, lo que dices, ¿no?, el saneamiento es fundamental. Hay alrededor casi la mitad de la población, alrededor de 3.500 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento correcto. Es decir, hacen sus deposiciones, ¿no?, en el campo abierto. Eso genera muchos problemas de higiene, ¿no?, teniendo en cuenta que además, como dato curioso, ¿no?, hay más gente que no tiene acceso a la higiene personal, ¿vale? Alrededor de 2.500 millones de personas no tienen acceso a lavarse las manos. Fíjate que venimos de un periodo de pandemia donde hemos hecho un máster todos, ¿no?, de saber lavarnos las manos, de higiene, ¿no?, y sin embargo ha habido una cuarta parte de la población que ni siquiera lo puede hacer, ¿no? Es muy importante. El agua para la paz, como lo han titulado este año, ¿no?, es fundamental, pero que se entienda desde un punto de vista real, está ocurriendo. Ese cuarto, más o menos 1 de cada 4 personas del mundo que están sin acceso al agua, ahora mismo están en guerra, ¿vale? No solamente tenemos una guerra cruelísima, ¿no?, también con ausencia de agua en la franja, tenemos un problema cerquita de Europa, pero realmente en general, de forma global, hay un problema enorme, ¿no?, en casi todos los continentes. Quitando el viejo continente de Europa, ¿no?, y un poco en Estados Unidos, el resto tiene un problema enorme de agua. Y no se ponen los datos. Ese es el problema real, que se está haciendo de manera, bueno, pues subjetiva, ¿no?, hablando de, pues, en puntas de ese problema. Quiero decir, estamos hablando del problema agrícola o estamos hablando de, pues, de una exposición de pequeñas imágenes de lo que está ocurriendo. Pero es un problema global, ¿no? El factor más importante de desarrollo económico del mundo es el agua. Sin agua no hay desarrollo. Y el dato concreto y curioso es que una población que tiene estrés de agua reduce cada año un 6% su capacidad de desarrollo. Tiene limitada la fecha de existencia, ¿no? Y eso no se pone en valor. De hecho, es bien conocido que las civilizaciones de ser nómadas se transformaron en sedentarias cuando se establecieron al lado de 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, y a partir de allí pues se fueron desarrollando todas las civilizaciones. Claro, es que todavía la gente quizás no sea consciente de que efectivamente el planeta Tierra
es prácticamente un 70% agua, pero de ese agua solamente es el 2% agua dulce, aproximadamente. Más o menos, sí. Alrededor de 3/4 de la Tierra están cubiertas por agua, normalmente al 97% agua salada, ¿no? Un 3% es agua potable. De ese 3%, alrededor del 30% es agua disponible. El resto está en los polos en forma de hielo, ¿de acuerdo? O no es utilizable. Y de ese 30% no llega al 1% el agua potable, ¿vale? En términos generales estamos hablando del 0,007% del agua. ¿Qué ocurre? Que el ser humano, cualquier animal orgánico, ¿no? Cualquier especie, ¿no? 70% agua, ¿vale? Tú y yo somos 70% agua de forma media. Habrá órganos que tienen más cantidad de agua en función de la necesidad que tienen. ¿Qué ocurre? Pues que la herencia que tú vas a dejar a tus hijos, ¿no? El 70% va a ser derivada del agua que has bebido. La herencia que tú has adquirido de tus padres también, ¿no? Genéticamente. Es fundamental para la vida. ¿Qué está ocurriendo? Que nos estamos olvidando de que es un sistema global. El agua no es un problema de nuestra comunidad, aunque seamos favorecidos en lluvias y en disponibilidad de agua. Es un problema global. La afección que hagamos nosotros aquí y ahora va a tener su efecto paralelo en cualquier otro continente y no se está teniendo en cuenta. Es cierto que la ONU habla del agua para la paz, está derivado de un proceso económico anterior donde están viendo que hay fondos, ¿no? Fondos azules que están invirtiendo en futuros de agua. Esto sí significa que va a haber poblaciones con capacidad económica porque habrán comprado los derechos del agua para poder plantar y comer, y otros no. Los otros no son la mayoría. Estamos hablando aproximadamente 2.000 millones también. 2.000 millones podrán comer y desarrollarse y dentro del 2050, que hablan de 10.000 millones de habitantes, ¿no? Habrá 8.000 millones que no tendrán disponibilidad al agua. Entonces es un problema muy, muy importante. Evidentemente, lo de la paz, ¿no? Por el agua viene derivado de eso. ¿Por qué? Pues porque las guerras futuras van a venir por el agua. Ahora mismo hay mucha población en guerra. Cualquier persona que esté atravesando ahora mismo, nos queda más cerca África, ¿de acuerdo? Tiene un problema con el agua por el desarrollo. Es muy, muy importante. Además de todo esto, tenemos el problema de que no llueve en muchos lugares. Claro, tampoco quizás tengamos la cultura general suficiente para saber que el agua que consumimos las personas en nuestros hogares o en el ámbito doméstico, por decirlo de alguna forma, Sí. en los comercios, es un porcentaje minúsculo de lo que es el consumo de agua total. A ver, tenemos en nuestro entorno 600 municipios ya con restricciones de agua, 9 millones de personas afectadas, que es una cifra considerable, pero hay que ser conscientes de que quitándoles el agua a esas personas tampoco es que estemos ahorrando mucho agua, porque es solamente un porcentaje mínimo el de consumo, alrededor del 10% también, del total. Eso es. Sí, ahora que lo vemos en los datos, ¿no? Hablan de restricciones 200 litros persona a día, estamos hablando de 75.000 litros más o menos para cada persona en nuestro país, para higienizarse, hidratarse, hacer la comida, etcétera. Pero la realidad es que cada humano nacional está gastando del orden de 500-600.000 litros al año, unas 8 o 10 veces más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los procesos que no nos trasladamos en datos, no los conocemos. Fabricar un pantalón vaquero supone 4.000 litros de agua, ¿vale? Una persona media que tenga 6 pantalones en casa, ¿no? Estamos hablando de grandes cantidades de agua. En el proceso industrial se utilizan en todos los procesos industriales agua, ¿no? Y lo que decía relativo a problemas que hay de desertización, ¿no? O pérdida de masas de agua, es un más a más, quiero decir. Actualmente la ONU también dice, ¿no? 9 de cada 10 fenómenos meteorológicos, ¿no? Extremos vienen derivados de escasez de agua, ¿vale? Aquí, ¿qué problemas tenemos? Uno, superpoblación, ¿no? Amplitud de las urbes, que decías tú, es muy antiguo, ¿no? El proceso del agua. Evidentemente, un romano no hacía su casa en un sitio per se, ¿no? Buscaba un pozo, cuando encontraba agua potable construía su casa alrededor. Hemos visto, ¿no? En las películas esos patios maravillosos con el pozo en el centro como eje fundamental de la casa. De esa herencia, ¿no? Estamos bebiendo nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso en el crecimiento exponencial o no bien planeado de las urbes, ¿no? Teniendo en cuenta que el sistema de agua por encima de todos los servicios es el más caro que hay, el más complejo. Ni red eléctrica ni redes de abastecimiento de ningún tipo, ¿eh? Es especialmente caro.
y muy sensible. ¿Por qué? Porque es muy antiguo. ¿Vale? Aquí, en general, en el País Vasco, las redes de saneamiento, por ejemplo, la media tiene 200, 300 años. ¿De acuerdo? Estamos perdiendo la capacidad de ponerlo en valor. ¿Qué más problemas tiene esa falta de escasez de agua? Además de lo que es el crecimiento orgánico, que no lo podemos paralizar, pues es la contaminación de los suelos, ¿no? El nivel freático lo tenemos relativamente cerca, hablo del País Vasco, en general el agua que abastecemos es superficial, en general hablo a nivel globoterráqueo, y lo contaminamos perfectamente, pues los humanos tenemos esa capacidad, ¿no? de hacer una cosa y romper otra, ¿no? Y se está contaminando en periodos cercanos, ¿no? A 5 años por 10. El fin es finito, o sea, quiero decir que hay un periodo máximo de reacción. No se está poniendo en valor a día de hoy. Se está hablando de forma aislada, de forma muy, muy emocional, sin datos, y eso va a derivar en no ponerse de acuerdo. Entonces es un problema muy, muy complicado de resolver ahora mismo. Entiendo por tus palabras que el agua potable no solamente es un bien escaso, sino que es un bien frágil. Muy frágil. En vuestro caso concreto, en el de Alzola Basswater, Sí. Vuestra agua procede de un manantial, sí, que tiene una historia. Sí, tiene una historia. Cuéntanosla. Bueno, en sí Alzola tiene más de 500 años, ¿vale? Fue puerto fluvial en la Edad Media, ¿no? Un centro de conocimiento muy especial. Allí había, pues un poco siendo, ¿no? Pues había blancos, negros, verdes, azules, todo el mundo haciendo negocio, ¿vale? Estábamos en plena ya baja Edad Media, ¿no? Donde ya se había desarrollado un poco esa sensación de separarnos de la religión, ¿de acuerdo? Y que el conocimiento fluyese, que fueran por caminos separados. Hay un momento histórico muy importante, que es la invención de la imprenta, ¿no? Con el desarrollo de la cultura a través de los libros, ¿vale? Eso ocurre en Alzola. Alzola es un puerto fluvial, entra de norte, ¿no? Está a 50 kilómetros del Paso de Castilla, 50 kilómetros el Reino de Navarra, 50 kilómetros Europa a través de Francia y 50 kilómetros el mundo celta, ¿no? Un sitio, un núcleo estratégico. Sí, es como, ¿no? No sé, como cuando viajas pues por ejemplo a Ámsterdam, ¿no? Hay de todas las nacionalidades haciendo allí comercio, ¿no? Entonces llegas, recibes impronta, tú también dejas un poco, ¿no? Y eso enriqueció mucho la zona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que derivado de ese momento histórico, ¿no? de desaparición un poco pues los inquisidores seguían en plena forma, ¿no? pero iban dejando, ¿no? Paso al conocimiento, ¿no? En ese momento, pues Galileo, ¿no? Es el que empieza ya antes de morirse, ¿no? Edita un libro maravilloso donde hace esa separación. Y a partir de ahí, hasta el siglo XVII, con la Ilustración, se habla de conocimiento, y en el siglo XVII-XVIII, máximo esplendor. Habría muchos para hablar, ¿no? Pero Newton, ¿no? Es el que más habla de conocimiento en aquel momento. ¿Qué ocurre en Alzola? Que hay un desarrollo paralelo, además del industrial de la zona, que es muy importante, derivado de aquella industria de las ballenas, etcétera, ¿no? Que tuvo Guipúzcoa, tiene un desarrollo médico fundamental. Y se implementan allí y de alguna manera se normalizan, ¿no? Ahora es muy común, ¿no? Hablar de normalización, pero allí se normalizan las dos leyes fundamentales de la medicina, las más básicas, muy orientadas al agua con la paz. Uno, lávate y vivirás mejor, así de básico. Venían de una época donde hacía mucho frío, entraban en un río, 5 grados, salían y se morían, ¿no? De pulmonía, no había medicina para paliarlo, ni ningún tipo de, ¿no? Y la segunda ley, ¿no? Muy importante, es bebe agua separada de tus animales. Venían de una época muy oscura de conocimiento, a partir de ese momento se habla de microbiología, ¿no? Que hace 4 años hemos hecho un máster todos, ¿no? Con el COVID, ¿no? De temas de bacterias, virus, etcétera. En aquel momento había desconocimiento. De estas dos leyes fundamentales aparecen los manantiales. Uno de ellos el de Alzola. ¿Por qué? Porque el manantial de Alzola es termal, fluye de forma natural, es una rareza, ¿no? En general los manantiales son una perforación al subsuelo, ¿vale? Entramos con un taladro, llegamos a un acuífero, que puede ser un embalsamiento de agua, y con una bomba extraemos, ¿no? En el caso de Alzola surge de forma natural, ¿vale? A nivel nacional y a nivel europeo solo quedan 3. Para que te hagas una idea, hablo de industrializados, ¿no? El de Alzola es muy pequeño, 80 millones de litros constantes al año, y es el más pequeño de explotación de Europa, ¿vale? Muy pequeño. Ya sé que en volúmenes de agua siempre hablamos de millones de litros, ¿no? Te parece mucha cantidad, ¿no? 80 millones de litros, pero es muy poca agua en lo que suele ser industrializado. ¿Cómo funciona el acuífero, no? El acuífero tiene
una roca, imagínate una cuña de queso, de caliza 1 kilómetro en ancho, 14 kilómetros en la hipotenusa, llegamos a San Ignacio de Loyola desde nuestra ubicación, ¿no? Y lo que llueve allí, ¿vale? Por disolución de la roca nos aparece debajo justo del manantial. Hay una falla, hace presión y surge el agua de forma natural a 1000 metros, 28 grados. Es muy, muy especial. ¿Qué le dota de especialidad? Bueno, pues le dota que en ese recorrido, que son 25 años desde lo que llueve hasta lo que nos surge en el propio manantial, ¿no? Está recogiendo todos los minerales que tenemos en la tabla periódica y de una forma muy equilibrada. ¿Qué funcionalidad tendría? Bueno, pues fundamentalmente la diuresis del riñón, ¿eh? Pues podría contar, ¿no?, la historia de la receta, pero bueno, tampoco... Pero la gente es evidente que llega a los lineales de un supermercado y encuentra una enorme cantidad de botellas de agua, cada una con una marca, cada una con un precio. Quiero decir, ¿qué diferencias verdaderamente puede haber para que la gente tenga un poco más de cultura sobre el agua? ¿Qué diferencias puede haber entre un agua embotellada y la que tiene al lado? En general. En general. Vamos a ver, el agua, ¿no?, todas son diferentes, todas tienen una huella hídrica diferente por los minerales que tienen en su recorrido y que disuelven en ese propio agua. Es decir, cuando secarías 1 litro de agua, ¿no?, lo que llamamos el residuo seco serían los minerales que quedan, ¿vale? En función de qué tipo de minerales va a tener una función en el cuerpo, ¿vale? En tu hematocrito va a funcionar de una determinada manera, en nuestro caso está especializada en la cura de las litiasis, de los problemas de riñón, ¿vale? Todas las aguas van a ser diferentes, no existen 2 aguas iguales. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra agua concreta y otras? 99% de las aguas minerales propiedad multinacionales, ¿vale? No digo que sea bueno ni malo, son multinacionales. Algunas locales, nacionales a nivel nacional español y la mayoría internacionales. Muchos cerveceros, gente derivada de la alimentación, ¿no?, grandes compañías que todos conocemos. Su orientación del agua no es esa orientación de cuidado del agua, explicar, culturizar a la gente del cuidado, sino que es comercialización, ¿vale? Todos, en todas las empresas, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que vender el agua. Nuestra diferencia, al ser pequeños, muy locales en esa relación, le podemos contar lo que hace, lo podemos demostrar. Tenemos desde 1801 médico en el balneario, hay un director médico y este traza esa funcionalidad, ¿no? En la inmensa mayoría de los manantiales no. ¿Por qué? Porque se han empezado a explotar en la época comercial, quiero decir, 1801 a nivel nacional, el más antiguo, decano, incluso de Europa, ¿vale? Muy importante. ¿Eso qué le da? Prestancia. Tenemos durante 224 años el análisis diario, ¿vale?, en todas las líneas, en todos los embotellados, y nos dice que la composición es estable. Prácticamente no hay nadie que lo pueda decir. Aquí a nivel local, a nivel nacional, tendríamos, pues bueno, en Cantabria, por ejemplo, ¿no?, Solares, 1828. Pero a partir de ahí prácticamente son todos del siglo XX. Y todas las marcas comercializadas en grandes distribuidores, los lineales, como decías tú, la mayoría son de la segunda mitad del siglo XX. No hechas en una función médica, sino en una función comercial, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, Spa, Salud per Aquam, ¿vale?, bien de la herencia romana, anterior griega, ¿no?, egipcios, etcétera. Los balnearios antiguos, los manantiales antiguos establecen esa prioridad, curación, y los manantiales modernos, comercialización. Y es totalmente distinto, ¿vale? Es curioso cómo a lo largo de todos estos años os habéis de alguna manera autoerigido, pero porque así debe ser, como guardianes de ese manantial, ¿no? ¿Cómo desde la esfera personal, la gente del entorno de vuestro manantial y nosotros en nuestra vida diaria podemos ser también guardianes del agua, de este bien escaso que tenemos en nuestro entorno? Yo creo que inicialmente en el estado en el que nos encontramos ahora mismo a nivel general es simplemente culturizar, que la gente pueda hablar de agua con datos, es fundamental, ¿vale? Se habla mucho de agua relacionado con el medio ambiente, ¿no?, con sostenibilidad, con recurso, muy importante. Primero, básicamente, diferenciar los tipos de agua, por ejemplo, ¿no? Es algo que la gente no somos capaces de forma normal, porque nadie nos lo ha enseñado, no ha habido, ¿no?, esa educación en las escuelas. Tenemos agua potable, fundamental para la vida humana, ¿no?, la que surge en los grifos, ¿no?, también Basswater, la que sale en casa también, ¿de acuerdo? ¿Qué origen tiene? Bueno, pues un pantano, en la mayoría de los casos, ¿no?, perfectamente contaminado, ¿vale? Requiere un proceso de traslado, descontaminación, para que te hagas una idea, en un centro para purificar ese agua, estamos hablando entre 20 y 25.000 modificaciones químicas y físicas antes de ponerlo,
¿Vale? ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, somos especialistas en contaminar, ¿no? Entonces, esos pantanos tienen de todo. Y cuando hablo de todo, hablamos de todo. Se lleva a normativa, ¿vale? Para que te hagas una idea, la normativa de aguas de consumo humano establece unos límites de contaminantes, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Los límites de contaminantes se habían superado y cambiaron la ley. Como no hay manera real, ¿no?, económicamente viable de llevar hacia abajo los contaminantes, se elevan las disposiciones del reglamento y se permiten mayores niveles. Eso no significa nada, significa que, bueno, pues que hay que tener más cuidado para no seguir por ese camino, por el mismo camino, mismo sitio, mismo desastre. Tratar de no contaminarlos, ¿vale? Muy importante. 99% del agua. ¿Qué otras aguas tenemos? Pues aguas preparadas. Es muy común ahora ver botellas de relleno, ¿no?, en restauración sobre todo, ¿no?, que les hacen procesos, ¿vale? Es agua del grifo, le hacemos un proceso, muchas veces sin conocimiento de lo que se le está haciendo y muchas veces en un proceso que les falta higienización. Sería otro debate. Es escasa, no es muy común, existe, bueno, es un porcentaje muy pequeñito. Y luego, por último, estaría el agua mineral natural. Estamos hablando de un agua que goza de la pureza original. ¿Qué significa pureza original en la alimentación? Porque es un alimento, ¿no? La pureza original no tiene nada que ver con la elevación religiosa. Significa que no ha tenido contacto con el hombre, ¿vale? Ahora que está de moda todo lo eco, ¿no?, estaríamos hablando del único producto que existe en alimentación que es ecológico 100%. ¿Qué se busca en esa pureza original? A nivel de análisis, rastros de hidrocarburos, ¿vale? La época industrial, moderna, donde empezamos a contaminar de forma bien perfecta, ¿no?, surge en el siglo XVIII-XIX. Hidrocarburos, ¿de acuerdo? ¿Qué son hidrocarburos? Pues en química sería todo lo que acaba en eno, benceno, venenos en general, ¿vale? El único producto que acredita la pureza original es el agua mineral natural. Entonces, es importante preservarlo. ¿Qué podemos hacer de forma, bueno, como guardianes del manantial, ¿no? No somos ni superhéroes, ni simplemente somos conscientes de que podemos gestionar mal, ¿de acuerdo? Y que podemos, Alzola concretamente en 2012 estuvo en concurso de acreedores, ¿vale? Eso se ha superado, ¿no? Pero eso no significa que los que estamos allí lo hagamos mal, ¿vale? Tenemos todo el derecho no de poder equivocarnos, ¿no? Significa que podamos preservarlo, que si alguien lo hace mal, que venga un tercero que lo haga mejor o lo intente, ¿de acuerdo? Es muy importante, porque en el 2012 estuvo a punto de desaparecer. Si hubiera pasado al dominio público, nunca más se hubiera podido explotar como agua mineral, se hubiera perdido ese tipo de agua, ¿no? No estoy hablando, puede ser la mejor del mundo o no, hablaríamos de muchos aspectos, no solamente a nivel químico, sino pues a nivel social, medioambiental, etcétera, ¿no? Pero que se preserve, es lo que podemos hacer y eso lo debería de pedir la sociedad. Nosotros allí siempre hablamos de guardianes del manantial, nos gusta pasarlo bien, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues que la gente lo entienda con humor, ¿no? Pero es muy, muy importante y eso nos da pie pues a que vengan allí, los sentamos, ¿no?, y de alguna manera los alzolizamos, ¿no? Les explicamos esto, no de Alzola, sino en general del agua y mucha gente, bueno, pues se va concienciando. Una de las cosas con las que hemos empezado esta charla son esos objetivos de desarrollo sostenible que tiene Naciones Unidas, sí, que es el acceso del 100% de la población, tanto a agua potable como a saneamiento. Luego, otro asunto recurrente de objetivos de desarrollo sostenible o de sostenibilidad es reducir dentro de lo posible el uso o el consumo de plásticos por ese efecto devastador que puede tener la proliferación de microplásticos en las aguas de mar que pasan a los peces y que luego acaban repercutiendo al ser humano. Claro, también volvemos a lo de antes, hurgas en los datos y te das cuenta que el origen de esos microplásticos muchas veces tampoco tienen que ver con los envases, ¿no? Todos asociamos el envase a una botella de agua o otra cosa y el camino contaminante de una botella de agua no tiene nada que ver con lo que llega al mar. Está claro. Un inciso, yo por el tema de saneamiento, vale, es muy importante. Más o menos en el mundo se mueren 5 millones de niños menores de 5 años al año, ¿vale? De los cuales el 10% muere de diarrea, ¿vale?, derivado de la ingesta de agua no potable. Nos tenemos que hacer una imagen, ¿no? A veces es difícil, ¿no?, trasladártelo con palabras, pero una imagen, ¿no?, de imaginarse a alguien con su hijo en brazos, ¿no?, durante 5 días, ¿no?, sin acceso al agua, enfermo. Disentería, cólera. Disentería, hepatitis, que ahora se ha puesto un poquito de moda, ¿no?, tuberculosis.
El 80% de las enfermedades vienen del agua, ¿vale? Entonces hay que imaginarse esa imagen, ¿no? De un padre o una madre con un niño, ¿no? Muriéndose, probablemente él también, ¿no? Evidentemente, y con esa situación, ¿no? Y eso ocurre constantemente todos los días, no lo vemos. Es una imagen que te hace pensar, ¿vale? Relativo al plástico. Bien. Nosotros en el plástico lo solemos explicar en tres maneras. Te doy los datos, pero hay una verdad política, ¿vale? Que es la que es. Estamos viviendo un momento muy complejo, ¿no? De entender las cosas cómo funcionan en política. Es un más a más, normalmente no llegamos a nada, ¿de acuerdo? Y trasladan intereses, los que fueren. Ya no entramos a saber cuáles, ¿vale? Hay una verdad social, que es un poco lo que podemos conocer nosotros, ¿no? De lo que hablamos con nuestro entorno, lo que vemos de los medios de comunicación, ¿no? Y luego hay una verdad técnica, ¿vale? La verdad técnica normalmente, en general, en la sociedad actual se ningunea. Quiero decir, no se tiene en cuenta. El técnico normalmente somos muy pesados, incapaces de comunicarnos, ¿no? Y los datos que damos a veces son especialmente, grises, ¿no? No son aceptables en el mundo actual como entendemos la comunicación, ¿no? Somos muy largos, ¿no? de recorrido. ¿Qué ocurre con el plástico? El plástico, cuando se habla de microplásticos, ¿no? Que tenemos imágenes de campaña terroríficas con montañas de botellas, envases de todo tipo o bolsas de plástico, cuando uno va a los datos de la ONU, que los ofrecen ellos, ¿no? Se da cuenta que el técnico de la ONU sí ha hecho los deberes, ¿no? ¿Y qué nos dice? Bueno, nos hace un queso de estos de ver porcentajes, ¿no? Porcentaje mayor de microplásticos en el océano viene derivado de la fabricación textil. ¿De acuerdo? El 35% viene del filtro de nuestra lavadora, por entenderlo de una forma gráfica, ¿de acuerdo? El 24% viene de un problema que no se puede solucionar a día de hoy, que son los neumáticos. ¿De acuerdo? El desgaste, todos tenemos en general coche, ¿no? Incluso en muchas casas hay más de uno, ¿no? Con 4 ruedas, todos sabemos lo que supone. Es que además da igual que sea híbrido, de gasolina o eléctrico. Ahí no hay ruedas, distinción. Caucho, ¿no? Con un polímero además químico muy agresivo, muy complejo de sacar del agua, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que desgastamos esos 12 milímetros, ¿no? O 15, depende hasta dónde lleve la rueda, ¿no? Ese polvo de neumático acaba en la calzada, va al acuífero, acaba en el mar, ¿de acuerdo? Es el 25%. Seguido de esto sería el polvo industrial. Toda la generación de la industria genera muchísimo polvo químico en plástico y microplástico y acaba en el océano, ¿de acuerdo? Podríamos seguir desgranando. Llegaríamos a las botellas, envases, etcétera. No llega al 1%. Sin embargo, la imagen pública es pues la de una imagen de un océano lleno de plásticos, ¿no? Donde de forma descuidada ¿no? Pues se han ido depositando ahí. No entendemos muy bien por qué no se recogen, ¿no? Alguna vez te planteas, ¿no? Lo que sí nos gusta de alguna manera creer, ¿no? Es que lo que se ve no nos mata, ¿vale? Acabará el mundo recogiendo aquello, destruyéndolo in situ, probablemente con un proceso químico, no sabemos si bueno o malo, vale. El problema no viene de ahí. Normalmente en la contaminación marina es lo que no vemos, los lisiviados, ¿no? Todos esos productos que se disuelven en el océano. No los podemos sacar. En el caso concreto, pues de agua común, ¿no? De agua de uso urbano, ¿no? Los medicamentos, por ejemplo, son un problema gravísimo, ¿no? Todos decimos, yo ya soy muy mayor, ¿no? Pero cuando era joven, si tenía un problema de infección, me daban amoxicilina, que todos hemos tomado en algún momento pues, por un dolor de muelas o unas anginas, ¿no? Y estábamos hablando... Estoy en ello concretamente. 75 miligramos cuando tenías 30 años menos. ¿Vale? A día de hoy te están poniendo 750, ¿vale? Tú no te has pasado la vida tomando amoxicilina, no eres autoinmune a ello, ni te has generado un problema, no. Lo ha generado, pues, alguna vez has comido una hamburguesa, o un filete, ¿no? Verduras, ¿de acuerdo? Todo eso bebe de ese agua, y ese agua está perfectamente contaminado, entendido contaminado en el sentido de disuelto, ¿no? De medicamentos. Tenemos un problema gravísimo, ¿no? El ibuprofeno, ¿no? Que es algo de uso extendido, ¿no? Todo el mundo, pues en algún momento hace uso, ¿no? Pues por el motivo que fuere. Es prácticamente imposible sacarlo del agua, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua que yo utilizo en mi casa, ¿no? Cuando sale por la cisterna, ¿a dónde va, no? Pues al acuífero, evidentemente. Acaba en el ciclo del agua y vuelve. No va a volver en la disolución que yo he dejado allí, ¿no? Pero tiene una parte, ¿no? Gracias a Dios el mundo, 3/4 partes de agua, es un filtro especialmente bien diseñado, ¿eh? Entonces, tenemos plazo.
pero existen esos problemas. Entonces, en contaminación se habla mucho de plásticos, ¿vale? Nosotros hacemos todos los deberes que podemos, hasta donde alcanza la técnica, botellas de RP, tapón solidario, etiquetas biodegradables, todo lo que está a nuestro alcance. Incluso tenemos envases que son 70 veces más sostenibles, todo lo que podemos hacer, tampoco, ¿no? Pero eso no es el alcance del problema. El alcance del problema, vuelvo al principio, es poner los datos, explicarle a la gente, entiendo y comprendo perfectamente que el sistema textil en día de hoy es muy difícil de modificar, ¿no? Pero podemos hacer cosas. Y además, si lo entiendes, es más probable que llegues a la solución, ¿no? Si no lo entiendes, es infinitamente imposible que lo acabes de curar, ¿no? Al final, por poner una nota optimista, sí es cierto que la cultura de la sostenibilidad y de que hay que cuidar el planeta se ha extendido mucho más en los últimos años que cuando nosotros éramos pequeños, estábamos en etapa escolar, donde bueno, se contaminaba con alegría. Hemos visto en nuestro entorno cercano comarcas enteras donde había ríos contaminadísimos y que ahora tienen un aspecto mucho mejor, donde se puede volver a pescar, incluso después comer el pescado que pescas porque no está lleno de contaminación. ¿Eres optimista con respecto al futuro en este entorno cercano? Es decir, vuestro manantial va a seguir dando agua, nuestros ríos van a estar cada vez menos contaminados, más. ¿Cuál es un poco tu visión de lo que nos viene? El recorrido desde los años 80, plenamente industriales, etcétera y tal, solo hay que ver la ría, ¿no? En Bilbao, ¿no? Ha cambiado sustancialmente, incluso hay gente que se baña, ¿no? Y hay peces, ¿no? Nosotros que tenemos en la orilla, estamos a la orilla del río Deva, el río más contaminado de Europa en los 80. O sea, ¿no? Hoy en día hay peces, alguna anguila, ¿no? Y algún otro animal, ¿no? Hay que ser optimista. O sea, quiero decir, a ver, en el sistema de sostenibilidad hablamos de naturaleza, ¿vale? La naturaleza a nosotros no nos tiene ninguna afección. Quiero decir, hace miles de años destruyó animales muchísimo más inteligentes y muchísimo más bellos que nosotros, dinosaurios, y no ha pasado nada. ¿Vale? Eso es así. La naturaleza no nos va a tener en cuenta. En todo caso, nosotros podremos tratar de que nos permita seguir el camino, ¿vale? Pero yo creo que sí, que las nuevas generaciones, la forma de entender, la cultura, ¿no? Los datos, están llevando a que la gente sea consciente. El problema es el plazo, ¿no? En el problema del agua a nivel general, a los niveles que estamos alcanzando de contaminación, ¿no? Y en los debates que se hacen de todo tipo, no se tiene en cuenta el agua. Se tiene en cuenta el problema del agua en una determinada zona. España, 18% de estrés hídrico. Gente, ¿no? Esas comarcas que tú has dicho están en proceso de desaparición, ¿vale? Porque no tienen agua. Si no se palía, van a desaparecer seguro. Ahí no hay paliativo, ¿no? Entonces, en ese proceso yo creo que la gente sí está avanzando, pero necesita entender que es un sistema global, que lo que está pasando ahora mismo, pues no sé, en la India, ¿no? Tú decías allí en el Tigris, ¿no? Pues nos repercute a nosotros. Por mucho que los vascos en su conjunto seamos perfectos en sostenibilidad, reciclaje, medio ambiente, todo no nos va a afectar nunca. Todo lo contrario, mientras los demás no lo hagan, ¿no? Entonces, cuando ves estas cumbres que ha habido ahora muy recientes, ¿no? Donde se habla de una forma, bueno, de la manera política o muy orientada a la economía, ¿no? Pues es donde tenemos que ponernos un poco nerviosos, ¿no? Pero yo creo que la sociedad sí va a cambiar, tiene que cambiar. Patxi Casal, de Alzola Basque Water, como lo decimos. Como quieras. Gracias por acompañarnos en este Día Mundial del Agua, gracias por aportar información, por aportar datos, por aportar también luz, porque una sociedad informada es una sociedad mucho más sabia y puede tomar personalmente e individualmente medidas para que todo sea un poquito mejor, el agua siga siendo pura, siga siendo limpia y siga siendo accesible, que es precisamente lo que buscan esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Eskerrik asko. Muy bien, venga, gracias.